Vamos a meditar hoy en esta parte del credo de los apóstoles que dice la comunión de los santos. Creo en la comunión de los santos. Me da mucho gusto, ¿verdad?, compartir esta ocasión con ustedes porque representa un momento pulsante de la vida de la comunión, de la comunidad, ¿verdad? Diferentes generaciones presentes juntos, ¿verdad? Diferentes estados de vida, diferentes situaciones, diferentes edades, y todos reunidos alrededor de la palabra. Amigos nuevos, nuevas relaciones, nuevas amistades, pero también amigos viejos y relaciones sazonadas por el paso de los años, ¿verdad? Y entonces, bueno, es una ocasión bendecida de poder compartir con ustedes la comunión de los santos. Dice el texto, Juan capítulo 17, 20 y 21. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, dice Jesús, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Creo yo que en este punto del credo es cuando finalmente el credo habla de cosas tangibles. Es cuando el credo de los apóstoles adquiere finalmente un sentido más tangible. ¿Por qué lo digo? Porque tal vez usted como yo, cuando estaba yo en la Facultad de Ciencias, pues teníamos dudas acerca de cuestiones que habla el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, y todas las realidades espirituales de las que habla el credo, pues no representan datos que se puedan medir, no representan fenómenos que se puedan llevar a un laboratorio, ¿verdad? No son hechos que para muchos le den una certeza absoluta de la existencia y del amor de Dios que se ha revelado en Jesucristo. Pero la comunión de los santos, la comunión de los santos es la prueba, ahora sí vamos a llamarle científica, ¿verdad? Es la prueba visible, palpable, tangible, de que hay algo ahí, de que algo que no podemos explicar, pues ocurre entre aquellos que creen en Cristo. Libros y libros se han escrito al respecto de este tema y mucho se ha hablado. Yo preferiría catalogar este renglón del credo entre aquellos temas de los que está prohibido hablar, que más bien este tema se debe de vivir y que todo lo que uno diga puede ser usado en nuestra contra, ¿verdad? Entonces mejor es un tema del que más bien hay que vivir y no tanto hablar. La comunión de los santos se explica mejor no en un sermón, y no va a servir mucho este sermón para explicar el punto de la comunión de los santos. Más bien es algo que se tiene que vivir. Se dejan de lado las palabras, se dejan de lado pues las elaboraciones doctrinales y se entra en el terreno de lo visible, de la experiencia, en el terreno de lo que se puede percibir por medio de los sentidos. Por eso, cuando yo era estudiante universitario, que aquí los jóvenes pueden decir, era estudiante, y yo me debatía, ¿verdad?, entre la fe y la ciencia. Las primeras partes del credo pues son cosas que estaban muy lejos de mí.
Sin embargo, bastaba como estudiante universitario, bastaba para mí mirar cómo se amaban los hermanos entre sí. Hermanos y hermanas que, según criterios humanos, no tendrían razón para amarse. Pero entonces yo los miraba así y entonces ya pues dejaba lugar en mi razonamiento, es decir, ya le concedía yo el privilegio de la duda, ¿verdad?, al evangelio de los cristianos. O sea, me dejaban pensando cuando los miraba cómo se amaban. Hay una gran diferencia entre los siervos de Dios y los esclavos del enemigo. Porque acá, de este lado, ¿verdad?, de este lado de la fuerza, ¿verdad?, acá nosotros le llamamos comunión a nuestra relación. Esto le llamamos comunión a lo que existe entre los santos. Es la comunión de los santos. Entre los impíos y entre los demonios y entre los servidores del diablo no hay comunión. La relación que existe entre ellos no se llama comunión. Entre ellos hay tal vez agrupamiento, asociación, aglomeración, hacinamiento, ¿verdad?, amontonamiento, mas no comunión. Entre ellos hay competencia, hay ganas de comerse unos a otros. Entre ellos hay deseos de dominarse mutuamente, de ponerse unos a otros zancadillas, para verlos caer y después reírse de sus caídas. Entre los impíos y entre los demonios no existe la comunión. Principalmente también porque entre ellos no se permite la variedad, la diversidad. El que es diferente, el que tiene algún rasgo diferente, ¿verdad?, tendrá forzosamente que ser eliminado. O, si no eliminado, asimilado. Asimilado, es decir, hecho a la manera de uno. Los más fuertes en la comunión de los demonios, en el grupo de los siervos del enemigo, ¿verdad?, los más fuertes buscan a ver a quién pueden forzar a convertirse, a asimilarse para fabricar una copia o un clon de sí mismos en el otro. Todo esto es un signo del deseo de excluir al otro, al que es diferente. Un deseo de que el que sea diferente a nosotros no puede existir. En cambio, entre los cristianos hay algo que llamamos comunión, y que es la sincera inclusión del otro, aunque sea diferente. El sincero abrir el corazón al otro, abrirle nuestra vida al otro, aunque sea diferente. Entonces, para que haya comunión tiene que haber aceptación y valoración de la variedad, de la diferencia. No todos tenemos que ser copias unos de los otros, todos igualitos. Como dice la letra del canto de comunión de Carlos Mejía, la comunión es decir, yo soy cristiano y conmigo, hermano, vos podés contar. Comunión es ponerse al lado del otro como un recurso de vida para lograr la paz. Compartimos las necesidades y compartimos también las soluciones. En la comunión no existe eso de que cada quien se rasque con sus propias uñas. La comunión de los santos se rige por un pacto no escrito que hacemos todos los que entramos a la comunión. Y es esto: o nos salvamos todos o nos perdemos todos. Esa es la comunión. Esto de la diversidad me encanta porque en la Biblia
los ángeles tienen nombres. Los ángeles tienen nombres. Ahí está Gabriel, ¿verdad? El más ocupado de todos, porque siempre anda dando mensajes, ¿verdad? Ahí está Miguel, ¿verdad? Y hay otros nombres de ángeles en la Biblia. ¿Por qué tienen nombre? ¿Por qué tienen nombre? Porque tienen personalidad. Los siervos de Dios, todos tenemos identidad única, tenemos personalidad, tenemos nombre, y al tener nombre somos distintos unos de otros. Somos únicos, tenemos huella digital, y la huella digital es única para cada uno. No somos copias al carbón. En el caso de los demonios, Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y digo, pues nos llamamos Legión porque somos muchos. Y todos son el mismo, son simplemente diablos, ¿verdad? C.S. Lewis lo ha tratado mucho este tema en el libro que se llama Las cartas de un diablo a su sobrino. Se lo recomiendo, está libre en PDF en internet, ustedes pueden leerlo y disfrutarlo mucho. Cartas de un diablo a su sobrino. Él explica cómo los que servimos a Dios tenemos personalidad, tenemos nombre, y los que sirven al diablo nada más se llaman diablo, son copias al carbón. Y si ustedes me dan permiso, comparto nada más un ejemplito del ángel que más me cae bien de todos. Es el ángel del Evangelio de Mateo, del capítulo 28 de Mateo. Este es el más simpático de todos. A ver si alguien me regala un traguito de agua. Gracias. Los relatos de la resurrección todos tienen alguna variante. Todos tienen alguna variante. Todos dicen que Jesús resucitó, que la tumba está vacía, y dicen que a partir de entonces algo tremendo ha ocurrido en la historia de la humanidad, ¿no? Pero los detalles varían. Y así pues, en el Evangelio de Mateo se menciona este detalle de un ángel. En el Evangelio de Lucas son dos ángeles. En el Evangelio de Juan es Jesús mismo que aparece a Magdalena en el huerto. Y así, bueno, hay detalles que varían. Y los detalles de Mateo, mírenlos conmigo, porque llegan las mujeres a la tumba del Señor y un ángel del Señor, que había bajado del cielo, se acercó al sepulcro, removió la piedra que cerraba la entrada, y después, ¿qué dice? Versículo 2. A ver, díganme ustedes, ¿qué dice? Su aspecto era como un blanco. Removió la piedra y ¿qué hizo? Se sentó sobre ella. Se sentó sobre ella. Qué curioso. ¿Por qué se sentó? ¿Se lo pueden imaginar? O sea, una función tan sagrada como mover la piedra del sepulcro de Jesús resucitado requería un poquito más de seriedad, ¿no? Pero este ángel, después de mover la piedra, en lugar de ponerse firme, así como el guardia del palacio de Buckingham, ¿verdad? Inmutable que no, él se sentó sobre la piedra. Se sentó sobre la piedra. ¿Se pueden imaginar? ¿Habrá cruzado los pies como chinito? ¿O se puso a columpiar sus piernas sentado sobre la piedra? ¿Por qué se sentó? ¿Ya? Para acabar pronto, pues se sentó porque tenía personalidad. Tenía personalidad única. Así era. Era, digamos, simpático. Se sentó sobre la piedra, ¿verdad? Y después hay otros dos detalles que me encantan de este ángel, es mi favorito, del ángel de Mateo 28. Porque luego, ¿verdad? Como tenía una apariencia tan esplendorosa, ¿verdad? Los soldados, versículo 4, los guardias, se pusieron a temblar de miedo y se quedaron como muertos. ¿No? Cualquiera que hubiera visto un ángel, ¿verdad?, tendría la misma reacción. Pero ¿qué pasa? El ángel le dice a quiénes. Versículo 5. Le dijo a las mujeres. A las mujeres. No teman. Qué detallazo, ¿verdad? ¿Por qué?
A los guardias, sí, los quería asustar, ¿verdad? A los guardias, a los malitos. Ustedes sí, pónganse a temblar, pónganse como muertos. ¡Bum! A ustedes, ¿verdad? Y a las mujeres, ustedes no tengan miedo, ustedes no. Soy del mismo que ustedes, somos del mismo equipo, ¿verdad? Ustedes, no tengan miedo ustedes, porque las noticias que traigo son para ustedes, ¿verdad? Estoy del lado de ustedes. Eso me encanta de este ángel. Porque honestamente, ¿verdad? Entre nosotros pudiéramos decir que las buenas noticias de la resurrección de Jesús son buenas noticias también para los malitos, ¿no? También para los guardias debían haber sido buenas noticias, pero el ángel le dijo, no temáis vosotras. O sea, ustedes son mis cuatas, ¿verdad? Ustedes no se asusten, déjenlos a ellos que se desmayen, que estén como muertos, que se orinen, ¿verdad? Que estén como muertos, que se queden tiesos, pero ustedes no tengan miedo. Eso me encanta de este ángel. Y después el tercer detallazo de este ángel es cuando les da todo el discurso y dice, ya sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo anunció. Vengan y vean el lugar donde lo habían puesto. Ahora vayan a prisa y anuncien a sus discípulos que Jesús ha resucitado entre los muertos y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán ustedes. Esto es lo que yo tenía que decirles. Esa última frase no forma parte de lo que tenía que decirles. Esa última frase suena como un niño que se aprendió un discurso y que cuando ya lo dijo todo muy bien, descansa y dice, esto es lo que tenía que decir. Ya, les di mi mensaje. Ya, cumplí. ¿Me explico? O sea, es un ángel simpático, ¿no? Que se ha aprendido un discurso para decirlo en lenguaje humano, en arameo, ¿verdad? Él hablaba otro lenguaje. Seguramente fue a clases de arameo en el cielo para que aprendiera el discurso, cómo lo iba a decir y que no lo dijera mal, ¿verdad? Con la entonación correcta, con el vocabulario correcto. Ya que se lo había aprendido, él viene del cielo a la tierra repasando, ¿verdad? Repasando. Ya sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo anunció. Vengan y vean los lugares donde lo han puesto. Ahora ven, deprisa, anuncien a los discípulos que Jesús ha resucitado entre los muertos, que va delante de ellos a Galilea. Allí lo verán ustedes. Esto es lo que tenía que decirles. Ya se los dije. Bueno. Un pequeñito detalle de cómo los que servimos a Cristo, los que servimos a Dios, somos únicos. Todos somos distintos. Tenemos personalidad. Tenemos detalles que nos hacen distintos de unos a otros. Y esa distinción, esa diferencia, esa variedad, esa diversidad es buena. Y es una señal de la verdadera comunión. Cuando hay comunión, hay diversidad. Siempre, siempre bajo el señorío de Cristo. Así pues, la comunión verdadera es también el deseo sincero de que Dios realice su obra perfecta en el otro, en el hermano, en la hermana, sin que ese hermano o hermana tenga que ser idéntico a mí. Es orar porque Dios te bendiga, hermano, y no necesariamente porque te haga como yo soy. Que Dios te bendiga, que te haga crecer en Cristo, que puedas fortalecerte en tu fe y que florezcas de una manera única, bella, especial, distinta a como yo tengo que florecer. Todos que tenemos que florecer, pero de un modo único. ¿Ya? Entonces, se respeta pues el desarrollo personal y el desarrollo espiritual unos de otros. Se apoya y se estimula a que nos acerquemos todos al Señor, porque en la fuerza de uno está la fuerza de todos. Así como también en la debilidad de uno está también la debilidad de toda la congregación. Por eso, este asunto de la comunión de los santos es mucho más que solo una doctrina. Significa compartir la vida,
con sus tristezas y con sus celebraciones. Compartir las necesidades y compartir las esperanzas. Qué triste sería que nomás compartiéramos las necesidades. También compartimos las esperanzas. Ese compartir recursos materiales y espirituales. Eso es lo que hace que realmente la iglesia sea la iglesia. Por eso, qué afortunado el orden del credo de los apóstoles. Porque ahí dice la santa iglesia cristiana y después la comunión de los santos. Porque esa frase anterior, creo en la santa iglesia, puede quedar vulnerable, puede quedar abierta a una interpretación ambigua si no se pone inmediatamente después la comunión de los santos. Porque si alguien ha querido malinterpretar el ser de la iglesia como una institución o como una estructura burocrática religiosa, o si algunos han preferido desviarse y ver a la iglesia como un edificio material, o si algunos han interpretado a la iglesia como el conjunto de ministros profesionales, o aún más, si algunos han querido interpretar a la iglesia como su oportunidad de canalizar sus deseos de poder, y quieren hacer a la iglesia que sea rehén de sus frustraciones que se manifiestan en su caciquismo y en la dominación de los otros. Entonces la comunión de los santos aparece ahí como un paréntesis salvador, indispensable para aclarar el verdadero significado de lo que significa la iglesia cristiana. Creo en la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos. Al decir esto, no queda duda de qué se trata la iglesia. No es el campo particular de nadie. Es el compartir la vida y el caminar cristianos en diversidad y en humildad. La comunión de los santos es un don. Es un don maravilloso. No lo hicimos nosotros, no es producto de nuestras preferencias humanas. Es obra del Espíritu Santo. Es la participación que Jesús nos hace del mismo misterio que une al Padre y al Hijo. Es la oración que leímos de Juan capítulo 17. Para que todos sean uno, Señor, Padre, como tú y yo somos uno, dice Jesús. Por lo tanto, hay que valorar la comunión como un tesoro precioso, como un tesoro raro, que hoy tenemos, pero que mañana, por cualquier razón, puede ser quitado de nosotros. Porque vamos por la vida como peregrinos. Y en algún momento de nuestro peregrinaje nos encontramos esta joya llamada comunión de los santos. Nos sale al encuentro. La disfrutamos, la vivimos, la comunión de los santos. La comunidad cristiana. Pero luego seguimos caminando y a veces pasamos por periodos de soledad, periodos de desierto, experiencias de desierto. Y luego, por la gracia de Dios, en alguna vuelta que da la vida, nos volvemos a encontrar con la comunión de los santos. Es un regalo de Dios, es una obra del Espíritu Santo. Sabemos que es imperfecta por ahora, como todo lo que está de este lado de la eternidad, sujeto a la corrupción. Pero cuando venga lo perfecto, dice 1 Corintios 13, entonces conoceré como fui conocido. ¿Verdad? Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré la perfección.
Cuando estemos en la presencia de nuestro Señor, nuestro Salvador, de entonces nuestra comunión será perfecta. Cuando Cristo efectivamente sea el todo en todos. Y aunque yo les dije que de este tema mejor era preferible no hablar, yo creo que ya ustedes están pensando, nos traicionó porque ya habló mucho. Todavía voy a hablar más. La comunión de los santos es un gran recurso evangelizador. ¿Por qué? Porque llama la atención. Se mira algo raro, algo inexplicable. Entonces, los curiosos y curiosas de la vida, ¿verdad?, se acercan a la comunión de los santos para ver algo extraño. Miren, en la comunión de los santos hay enemigos que se reconcilian y que se ayudan mutuamente con amor. ¿Cómo es eso? Cualquier persona se sentiría intrigada de averiguar cómo pasa ese fenómeno. A la misma manera que Moisés, que cuando estaba cuidando las ovejas de su suegro, él miró algo extraño en el desierto. Era un arbusto que se estaba quemando y ardiendo, pero sin achicharrarse, sin que sus hojas se consumieran, ¿ya? Por eso Moisés se acercó curioso para ver qué era lo que pasaba con esa zarza ardiendo y que no se quemaba, y se encontró con que Dios lo estaba llamando a ser su siervo. Por eso, una palabra de advertencia a los curiosos que se acercan a la comunidad cristiana, intrigados, ¿cómo es ese misterio? Dios te puede llamar a ser su siervo. Cualquier esfuerzo evangelizador que hacemos nosotros, cualquier curso, cualquier conferencia, cualquier semana de evangelismo que hacemos, cualquier evento, desayuno, cualquier cosa que hacemos de invitación a que nuestros amigos, nuestros conocidos crean en Cristo, cualquiera de estos esfuerzos que no esté respaldado por una iglesia que vive la comunión de los santos, es pérdida de tiempo. Es pérdida de tiempo organizar cualquier esfuerzo evangelizador que no está respaldado por la manera de vivir de una congregación que vive la comunión de los santos. Es horrible tener que explicarle a las visitas que vienen a la iglesia, ¿no? Mira, te invito a mi iglesia, pero ten cuidado con ciertas personas allí, porque no son de fiar. Imagínense. Entonces yo le diría, ¿cómo me invitas a tu iglesia y me dices que me cuide de la gente que está en tu iglesia? Dice, sí, o sea, siempre agarra tu bolsa porque no vaya a pasar algo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me explico? ¡Qué horrible! Tener que dar esa clase de explicaciones. Te invito a mi iglesia, pero cuídate porque... Sí, fíjate en Cristo, pero en los cristianos... ellos no. ¡Qué horrible! En cambio, si vivimos la comunión de los santos, entonces invitamos a gente a visitarnos a la iglesia. Y esta gente se intrigará por ver qué es eso, cómo es eso que se respetan, si son distintos, cómo es eso que se aman, que se sirven mutuamente. Ahí se perdonan, se aceptan sin juzgarse unos a otros. Ahí oran con gratitud y sin envidias. Ahí incluyen y no excluyen. Ahí buscan maneras de ver a Cristo en todos y cada uno de los miembros. Esa noche, antes de ser crucificado, el Señor Jesucristo
tuvo un ruego: que seamos uno. Él rogó por la comunión de los santos. Ese fue el motivo de oración de nuestro Señor, para que su cruz no sea en vano en nuestra vida. Oremos también nosotros, así como nuestro Maestro, para que entre nosotros se fortalezca la comunión de los santos.